Tiene usted uso de la palabra. Gracias, presidente. Con su venia de nueva cuenta. El asunto es por demás interesante. Tiene varias peculiaridades que no se han resuelto en esta sala superior debido a distintos motivos. La primera es la reforma constitucional del 116, del artículo 116, que establece un límite a la sobre- y subrepresentación en la asignación de diputados plurinominales para integrar los congresos de los estados. La otra es un alegato por demás sugerente respecto de la transferencia de votos del sistema de coaliciones en el que constantemente los partidos políticos participan en las elecciones de acuerdo con nuestro marco constitucional. Y el tercero es una acción afirmativa que lleva a cabo la sala de este tribunal con sede en Monterrey para alcanzar la equidad de género. Déjenme darles un dato curioso, todo consta en los registros de esta sala superior, en su página de internet, por lo que hace a la agenda de un servidor, y supongo que también coincide con todas las agendas de los señores magistrados. Recibí más alegatos de oídas por este juicio que por la calificación jurisdiccional de la elección presidencial, es decir, vinieron más personas a dar su punto de vista. Es un dato que llama la atención. Hay varias circunstancias que me parece llevan a esto. Cuántos impugnan y el propio sistema electoral del estado de Coahuila de Zaragoza. Participaron 14 partidos políticos en esta elección y solo 10 obtuvieron con la transferencia de votos más del 2%, es decir, 10 tenían derecho a que se les asignara una curul por representación proporcional, pero solo 6 partidos lo logran por la aplicación de este límite que está en la Constitución de la sobre- y subrepresentación. Y entonces aquí en este tema, si bien no es el primer agravio, ese es el que quiero abordar primero con ustedes, se presenta una tensión y habría que definir a qué principio constitucional darle un mayor peso específico. A la pluralidad, es decir, definir que las 9 diputaciones de representación proporcional deberían de asignarse a 9 partidos políticos, es decir, beneficiar la pluralidad sobre el límite que tiene el artículo 116 constitucional para que ningún partido político esté sobre o subrepresentado. Esto es, ser más fieles con el hecho de que primero hay que tomar en cuenta la votación, es decir, para que la distribución de los asientos de los diputados sea más parecido a los números conforme votaron los ciudadanos, o beneficiar primero el sistema de pluralidad que finalmente también está en la Constitución y por lo tanto también tiene que ver con la votación y la vocación, mejor dicho, de los ciudadanos, porque ahí sí está en la Carta Magna. Sobre el primer agravio, que tiene que ver con la transferencia de votos, es importante señalar que ya es cosa juzgada, es decir, ya lo había resuelto las propias autoridades desde la Sala Monterrey con el juicio de revisión constitucional 2 del 2014. Aunque también quiero honrar a mis colegas que están aquí, porque si bien es cierto que someto este proyecto a consideración de ustedes, lo cierto también es que hemos venido estudiando y discutiendo el asunto en anteriores ocasiones por su complejidad y como solemos estudiar el resto de los asuntos. Y a mí me parecía inequitativo ir primero a la asignación de representación proporcional, a la asignación de curules en el Congreso, a aquellos partidos que tenían un porcentaje mayor como resultado de la transferencia de votos, es decir, en una coalición el partido por sí mismo obtiene menos votos, con el resultado de la coalición se le transfieren votos de otro partido, completamente del Revolucionario Institucional, y tienen más que otros partidos que alcanzaron por sí mismo una votación mayor a la que el partido que recibió la transferencia, antes de haberla recibido, espero no ser muy enredado en lo que estoy diciendo, obtuvo. Hice una primera propuesta en ese sentido que no prosperó porque mis colegas me hicieron ver con razón que el sistema normativo que deviene de nuestra Constitución, de la legislación del propio Estado de Coahuila, pues así lo establece, es decir, que es legal y constitucional y que además ya había sido cosa juzgada. Es decir, es una doble razón por la cual propongo en este sentido confirmar lo que hizo la Sala Monterrey. El segundo agravio con el que comencé tiene que ver con el límite de sobre y sub representación, concretamente una aplicación directa del artículo 116 de nuestra
Constitución General de la República, que también coincide con la legislación aplicable de los artículos 33 de la Constitución del Estado de Coahuila y el 18 de su Código Electoral. Lo que hizo la Sala Regional fue aplicar adecuadamente el límite constitucional de la subrepresentación, porque el Partido Acción Nacional había obtenido el 23% de la votación y se le asignó en el Estado de Coahuila solo una curul por el método de porcentaje específico, lo que lo dejaba en una desproporción del 19%. Y cuando se hace, digamos, este término de compensación constitucional que usa la Sala Monterrey, que me parece muy afortunado, compensación constitucional, le corresponden otros 3 diputados, es decir, hay una preferencia sobre el sistema de representación a partir de ser lo más parecido posible a los números del resultado de la votación, es decir, a la votación que enmarca o que tiene que ver con la voluntad popular, que sobre el principio de pluralidad. Es decir, primero se aplica el 116, se va a lo más parecido a la votación y después se asigna el resto de acuerdo a los propios resultados, lo que también genera pluralidad. Es decir, no se vulnera la pluralidad, aunque es cierto que entran menos partidos que los que había asignado originalmente la autoridad de Coahuila antes de que se compensara constitucionalmente para estar en consonancia con el artículo 116 de nuestra Carta Magna. Y el tercer punto tiene que ver con la paridad de género en la integración del Congreso de Coahuila. Hay 3 cuestiones a dilucidar aquí o que presento en el proyecto a consideración de ustedes. La primera es si se define que sí hay que ir a una acción afirmativa o no. Esto, como sabemos, es al margen de lo que está dispuesto en la ley y al margen del resultado, tomar una medida más allá para lograr la equidad. En este sentido, es infundado lo que alegan los actores, porque la Sala Monterrey adecuadamente decide ir a la acción afirmativa, con lo cual coincidimos. Pero los otros 2 puntos que tienen que ver con esta acción afirmativa los propongo de manera distinta a sus señorías. El primer punto, que me parece sustancialmente fundado, es que la Sala Regional se extralimita al momento de aplicar esta medida afirmativa, porque asigna o cambia el orden de lista de los partidos políticos para cambiar candidatos por candidatas. De todo el Congreso, que se compone por 25 legisladores, 16 son por el principio de mayoría, y aquí, en una cuestión que obedece a los candidatos que presentan los partidos políticos y a cómo vota la ciudadanía, corresponden 8 para el género masculino y 8 para el género femenino. Faltan por asignar los 9 diputados de representación proporcional. El Partido Acción Nacional tiene 4, de los cuales 2 son hombres y 2 son mujeres. Los menciono en el orden en que están en la lista. Primero hombre, mujer, mujer. Solo un partido político presenta en primer lugar de su lista a una propietaria, que es Claudia Elisa Morales Salazar, del PSDC. Ahora bien, la cuenta que hay que hacer es de las 9 diputaciones que faltan por asignar. Para ir a la equidad hay que definir cuántas mujeres deben de ir y cuántos hombres. Si solo este partido tenía en primer lugar a una mujer, y del Partido Acción Nacional, que tienen 4 curules, no sé si me estoy dando a entender, hay 2 mujeres, pues lo más equitativo para que haya paridad de géneros es que haya 5 legisladores de un género y 4 de otro. Hay 2 de Acción Nacional, 1 del PSDC, son 3, digamos que faltaría una legisladora para estar en 4 o 5, y la Sala Regional se va a 5 legisladoras y 4 hombres, es decir, altera, digamos, 2 más, lo cual nos parece desproporcionado, porque si bien es cierto que hay que ir a la equidad, lo cierto también es que al ser el Congreso de Coahuila compuesto por 25 legisladores, no hay manera de que sea el mismo número. Como todos sabemos, con la aritmética elemental, pues 25 entre 2 da 12, 5, entonces tendría que haber como mucho 13 y 12. O
Por el intermedio no se puede. Es decir, a lo que más se puede aspirar es a un 48% de un género y 52% del otro. Nos parece que ahí se extralimita, no hay razones para que en la acción afirmativa sean más mujeres que hombres. Si bien es cierto, es que vivimos en una civilización y una cultura predominantemente masculina por lo que hace a la integración de los órganos, lo cierto también es que hay que combinar esto con la votación popular o con la voluntad de los ciudadanos. Y el tercer punto que tiene que ver con la acción afirmativa es, el segundo fue cuántos, ¿no? El primero es, ¿vamos a la acción afirmativa o no? El segundo es, ¿con cuántas mujeres se debe de esto equiparar? Lo más atinado me parece que es un 52 y 48%, es decir, meter o cambiar a una legisladora por un legislador o por una candidata en la orden, no dos. Y el tercer punto es cómo hacerlo. Es decir, ¿a qué partido político debemos de cambiar el orden de las listas? En el razonamiento de la Sala Monterrey hubo una cuestión novedosa que se asimilaba a la normativa en que deben de integrar los partidos políticos las listas en las que presentan candidatos. Pero no es lo mismo la lista en que se presentan candidatos que la asignación para que se integre el Congreso directamente. Como todos sabemos, la obligación que tienen los partidos políticos al momento de presentar listas es hacerlo de manera intercalada y tenemos interpretaciones al respecto. Una persona de un género, le sigue una persona del otro género, le sigue una del primero, etcétera, etcétera, por bloques de 5 en la legislación federal, cambian las legislaciones locales. Y lo que hace la Sala Monterrey es cambiar la lista completa de los diputados de representación proporcional. Empieza por Acción Nacional, que comenzaba con un hombre, después una mujer, un hombre, una mujer, y dice, pues vamos a cambiar al hombre por la mujer, a la mujer por el hombre, y así sucesivamente. De tal suerte que entra primero mujer, hombre, mujer, hombre. Y en el partido político que seguía en la lista, encabezada por un hombre, lo cambia por mujer. Al siguiente partido político que venía un hombre, lo deja, y a la siguiente, venía por un hombre también, lo cambia por mujer. Es decir, lo hace de manera intercalada, pero me parece que no hay certeza ni seguridad jurídica para hacerlo así. Es decir, si un partido político hubiera estado en un lugar non o par, sería lo que determinaría si se le hace caso a su principio de autodeterminación para dejar a la persona que había puesto en primer lugar o no por razones de género. Creo que tenemos que combinar ambos principios, la acción afirmativa por un lado y el derecho de autoorganización de los propios partidos políticos para establecer a partir de sus mecanismos de designación de candidatos, de su propia normativa y de la manifestación de voluntad popular de sus militantes, cómo hacerlo. De tal suerte que la propuesta que hago a sus señorías es verdad que falta una legisladora si vamos a la definición de tomar en cuenta la acción afirmativa para compensar la integración del Congreso entre un 52 y un 48%, pero combinándolo con el principio de autodeterminación. Entonces digo, hay que ir, falta una legisladora por hacer, pero tomémoslo no al azar ni de manera intercalada. Los partidos políticos no tienen, digamos, culpa o razón alguna por la cual cambiar al suyo por el lugar en que quedaron. Me refiero a la manera intercalada. Sí, en cambio, ir a aquel partido político que tuvo menos votación. Para decirlo con otras palabras, respetar el principio de autodeterminación de los partidos políticos que tuvieron una mayor votación antes que aquellos que tuvieron una menor. Si son 9 curules los que van a integrar los asientos de representación proporcional, pues vamos con el último lugar, con el 9º. Pero el 9º ya tuvo, o sea, porque presentó así en su lista a una mujer. Luego entonces propongo ir al 8º, que es el partido del PANAL, que tenía a un propietario hombre y que ahora propongo a ustedes tener a una propietaria mujer. De tal suerte que el proyecto que someto a consideración de sus señorías propone, en síntesis, si me permiten, porque el tema parece algo confuso al momento de explicarlo, aunque también por ello es que, como hago con todos mis proyectos, elaboramos en la ponencia un diagrama de flujo, un flujograma, un resumen y un índice de la misma que pondré en internet a consideración de todos, como siempre hago con los proyectos de la ponencia de un servidor. Nada más para resumir.
Son 3 agravios, el primero por transferencia de votos, el cual es infundado porque se aplica efectivamente la normativa tanto de la Constitución General de la República como del Estado de Coahuila. El segundo es el límite a la sobre- y subrepresentación, que confirma lo que hizo la Sala Monterrey, porque el Partido de Acción Nacional estaba subrepresentado y ahora lo está, es decir, en cumplimiento del propio mandato del 116. Y el tercero tiene que ver con la equidad de género, que confirmamos el hecho de ir a una acción afirmativa, pero vamos de manera distinta, o lo proponga de manera distinta a sus señorías. Uno, no extralimitarse, es decir, para que sean más mujeres que hombres, sino acercarlo lo más posible, me parece más equitativo 52-48. Y dos, de una manera distinta, no hacerlo de forma intercalado como se hace con la presentación de candidatos, sino armonizándolo con el principio de autodeterminación de los partidos, respetando para aquellos que tuvieran una mayor votación y asignando o ejerciendo la acción afirmativa con aquel que tuvo una menor votación. Sería por ahora cuanto, señor presidente.